Hubo elecciones municipales ayer en Venezuela y sin duda es la noticia del hemisferio. Los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral es que el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo el 49,24% de los votos, mientras que la Mesa de la Unidad, que es la oposición, logró el 42,72%. Repito, 49,2% el chavismo, 42,7% la oposición. La participación fue de alrededor del 58%, algunos consideran que es baja. Sin embargo, los dos grandes periódicos venezolanos, el Nacional y el Universal, titulan de la siguiente manera. El Nacional dice: la oposición avanzó en las grandes ciudades, y el Universal titula: la oposición recupera espacios en las capitales. Y lo que ocurrió además es que de las 24 capitales de estados, el chavismo ganó en 15, la oposición en 9, pero dentro de las capitales logradas por la oposición están Valencia, Barquisimeto, hay ciudades también como el Distrito Metropolitano de Caracas y Barinas, que es la tierra donde nació Hugo Chávez. La primera pregunta para este asunto, y estos comicios fueron la primera prueba para Nicolás Maduro tras su triunfo en las elecciones presidenciales el pasado 14 de abril, algunos consideraban que estos comicios iban a ser un referendo frente a la presidencia de Nicolás Maduro. ¿Lo fue? Eso quiere decir que aun cuando el chavismo ganó las elecciones, ¿logró un gran respaldo, el respaldo que él esperaba o no? A ver, ciertamente es muy difícil convertirlo completamente en un referendo, pero el hecho de que hubo casi un 60% de participación para unas elecciones municipales es bastante alta. De hecho, es mucho más alta en el histórico venezolano y en la comparación mundial, que a veces está alrededor del 40%. Estamos hablando de una gran cantidad de gente que fue a votar para unas elecciones en las cuales las condiciones sabemos que eran muy desventajosas. Era la sociedad, digamos, democrática, que todavía tiene valores democráticos venezolana, contra un Estado, un aparato rico, muy poderoso y sin ningún tipo de escrúpulos a la hora de utilizar ese poder económico y político y policial que tiene. O sea, vimos líderes presos, empresarios y comerciantes completamente hostigados a la hora de poder contribuir con cualquier causa de oposición. O sea, la oposición no tenía ni dónde sacar dinero, ni cómo movilizarse, y sin embargo lo logró. Pero eso no es un cambio, eso es casi un mantenimiento o un acentuamiento del status quo. O sea, las grandes ciudades, las ciudades donde hay producción industrial, donde hay universidades y movimientos estudiantiles, y hay una oposición donde hay alguna variedad de fuentes de medios, sigue estando no solamente marcadamente polarizada, sino a favor de la oposición. Mientras que en las regiones, las zonas rurales del país, donde hay una enorme dependencia del poder clientelar del Estado, el gobierno arrasó. Entonces no hay un cambio en el status quo realmente, o sea, se mantiene. Sin embargo, el hecho de que la oposición haya planteado esto como un referendo contra Maduro, logró darle una prueba a favor a Maduro. No hay duda de que pasa una crisis de legitimidad enorme. O sea, él se eligió en condiciones de absoluta ilegitimidad. ¿Cómo explicarlo? Perdió todo el capital político que le dejó Hugo Chávez, tenía una ventaja de casi 15% al comienzo de la campaña electoral en marzo, y terminó ganando, entre comillas, por un 1,5%. O sea, perdió Pero no le ha recuperado esa legitimidad en estas elecciones municipales, porque me parece, estoy de acuerdo con usted en que fue arriesgado por parte de la oposición plantear esto como un referendo, porque si fue un referendo, ganó Maduro, y lo que termina es... haber sido un error de Capriles, entonces. Sí, eso es lo que estoy exactamente diciendo, que él logra superar esa crisis política y se legitima. O sea, ahora se puede plantear que no es posible hacer un referendo con unas elecciones municipales. Bueno, en términos formales así, en términos políticos, Maduro logra superar una crisis de legitimidad, lo cual abre un nuevo capítulo para Venezuela. Un capítulo que, en mi punto de vista, va a ser mucho más triste para la democracia. Alejandro Tarre, ¿cómo identifica usted este resultado? Bueno, yo pienso, ¿qué obtuvo Maduro en este proceso electoral, ¿no? Yo pienso que si él hubiese tenido una victoria más estrecha, o si él hubiese perdido el voto popular, eso le hubiese creado muchas complicaciones. Y la razón es que él, como ya explicó Roger, él tenía una crisis de legitimidad y un resultado incluso más estrecho, incluso ganando pero más estrecho, le hubiese creado problemas en el sentido de que ese liderazgo ya cuestionado iba a estar ahora más cuestionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, él tiene un respiro ahora con esta victoria, ¿no?
Ahora, yo sí pienso, ya mencionamos que la oposición también tuvo sus pequeñas victorias, ¿no? En las grandes ciudades. También la oposición aumentó 600.000 votos con respecto a las pasadas elecciones regionales del pasado diciembre. Entonces ahí la oposición tuvo pequeñas victorias, y yo creo que el fondo del asunto es que lo que ganó Maduro en estas elecciones se va a evaporar muy rápidamente frente al panorama económico actual, de una inflación que pasó en un año de 20 a 50%, una caída de las reservas internacionales a su punto más bajo desde 2003, escasez de productos que se ha convertido en parte de la vida normal en Venezuela, déficit fiscal. En poco tiempo nadie va a estar hablando de estos resultados, vamos a estar hablando de cómo Maduro está perdiendo apoyo por las actuales circunstancias económicas. Hay que destacar esos triunfos de la oposición. Por ejemplo, en Barinas, la tierra natal de Chávez, el triunfo de los opositores de Capriles está calificado, descrito por Roberto Yuste, un periodista del Universal, un periodista muy reconocido del Universal, como un triunfo de lujo. Yo no sé en qué momento, a grandes rasgos, se puede ver esto como un triunfo de la oposición. Ha habido triunfos aislados esperados. Yo lo que no creo que ha habido para la oposición es ninguna sorpresa positiva. Ha habido malas noticias a raíz de estas elecciones. La pregunta que hago es si no, dices que va a haber un espiral económico en este momento en Venezuela. ¿Hay alguna posibilidad, alguna luz en el horizonte que pueda indicar que Maduro aprovechará este capital político que ha recuperado en las últimas horas para hacer la devaluación que le están recomendando los economistas mundiales, para tratar de hacer algún tipo de reforma económica para sacar adelante el país? ¿O esto sencillamente va cuesta abajo y no tiene ninguna posibilidad de salir? Sí, yo lo que siento es que para él tener capital político, para enfrentar el panorama económico que se le viene, la victoria tenía que ser más contundente. O sea, no tiene suficiente para hacer los reformas. ¿Usted cree que va a pasar, Roger? Entre otras cosas, hay que recordar que usted escribió este libro recientemente, que es una biografía de Nicolás Maduro. De verde a Maduro es el título, el subtítulo es El sucesor de Hugo Chávez. Usted habló en algunos momentos con Nicolás Maduro, un libro publicado por Vintage, que es el sello Random House Mondadori y la editorial más poderosa del mundo. Usted que conoce a Maduro y que ha estudiado a Maduro, ¿qué cree que va a hacer ahora? Mira, yo sí creo que, una de las primeras frases que dijo en su triunfo es: nos llamaban burros, me decían que era un burro, y él subrayó eso varias veces porque es parte de su estrategia política, el crear un marco visual de discurso en el cual es fácil subestimarlo, como se subestimó a Chávez, mucho más se subestima a Maduro y él lo alimenta. Esto hace que se ve a la oposición como arrogante, como despegada de la realidad de la mayoría de los venezolanos, y le dio la posibilidad de distraer al mundo, no solo político, sino al votante, del tema de fondo, y es el deterioro económico del país. Sin embargo, lo que puede ocurrir, predecir es muy difícil. Lo que puede ocurrir dentro de la personalidad de Maduro, lo que puede hacer una persona como él, es acentuar lo que ya es. Primero, es una persona para la cual la democracia es algo absolutamente instrumental, no cree en ella, es una persona de ideología marxista, convencido. Él fue formado en el Partido Comunista Cubano, en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista Cubano, mucho antes de conocer a Chávez. Y fue un hombre muy disciplinado, es una persona muy trabajadora, es un burócrata funcional, en el sentido de que él no es una persona de ideas propias, no es un genio sin duda, pero tampoco es bruto, es una persona que trabaja para lograr un objetivo. Su objetivo en este momento es el control total del poder hegemónico del poder chavista, y eso es lo que va a venir ahora. O sea, la separación que se hayan ganado algunas ciudades como Barinas, en efecto, puede ser simbólico. Que se mantenga el control sobre las grandes ciudades es un mantenimiento del status quo. Lo que viene ahora es la desaparición del status quo para la oposición. Lo que han anunciado, a veces de una manera más o menos abierta, es un régimen como el de las comunas, donde el control político está en los oficiales, que son pequeños Maduros en todas partes del país. O sea, yo creo que viene un proceso de desdemocratización de Venezuela.
Además, ¿usted cree que va a profundizar Maduro cuestiones como, por ejemplo, el hecho de forzar a cadenas de ventas de electrodomésticos como DACA a poner a la venta a precios mucho más bajos los bienes que venden normalmente? ¿Usted cree que ese tipo de política entonces va a arreciar, se va a incrementar, se va a profundizar? Sí, básicamente eso es una forma de eliminar la competencia también, ¿no? Es un Estado mafioso que ve muchos de los grupos empresariales que fueron atacados en esta ocasión ni siquiera eran los grupos tradicionales, eran grupos que trabajaban dentro o colaboraban con el chavismo, algunos de ellos, no lo quiero decir todos, los grandes. Y esto quiere decir, sacas a una competencia para entrar a otra. ¿Quién va a entrar allí? A lo mejor un socio de Maduro, de Diosdado Cabello, quienes se reparten el poder político y económico en este momento en el país. ¿Y eso qué va a hacer? Un acentuamiento del control y de la dependencia del Estado. O sea, de toda la economía del Estado. O sea, eso me parece que es una tendencia. O sea, que puede sonar fatalista, que a lo mejor hay alguna salida del camino, puede haberlo, pero yo en este momento creo que viene también un reto al liderazgo de Capriles y viene un reordenamiento de la oposición. ¿Cómo se reaccione a eso? Digamos, es todavía una gran interrogante. Maduro ha salido legitimado de estas elecciones. ¿Cómo sale Capriles? Déjame un comentario primero sobre lo que estaba hablando Roger de la guerra económica. Yo creo que eso le dio a Maduro probablemente un impulso electoral, ¿no? El ocupar comercio, obligar a los comerciantes a bajar los precios y llamar al pueblo a vaciar los anaqueles. Eso probablemente le dio un impulso que lo benefició en las elecciones. Pero eso es una medida de muy corto plazo. Si la inflación se solucionara haciendo eso, tendríamos a políticos en todo el mundo haciendo lo mismo, y eso no pasa. Eso al largo plazo, al mediano y largo plazo, va a empeorar el escenario de la espiral de inflación que están padeciendo los venezolanos ahora. ¿Y Capriles sale fortalecido o sale debilitado? Bueno, yo sí siento que la derrota de la oposición no fue lo suficientemente catastrófica para acabar con Capriles. ¿No? O sea, no es algo que vamos a ver, creo yo, en el corto plazo, ¿no? Y yo creo que en el futuro otros factores van a determinar si él mantiene o no su liderazgo.